Colombia, un país mágico, con una diversidad que supera la natural. Desde su impresionante historia, que se remonta al siglo XIII, a la belleza de sus sociedades modernas, desde sus increíbles paisajes hasta su diversa cultura. Pero también está la guerra, la violencia y todos los problemas que ésta ha causado en los últimos 50 años. Colombia no es un país tan reconocido por lo bueno que tiene, sino por lo malo que le ha ocurrido en este medio siglo. No es un secreto que para los extranjeros no somos mucho más que un país de narcotráfico, corrupción y café. Y si le pregunta a un estadounidense aleatorio, es muy probable que sepa quién es Pablo Escobar, pero no tenga ni idea de qué es una ciudad famosa como Medellín. Pero, ¿por qué es esto? Es por el conflicto armado, un periodo de tiempo de más de 50 años que nos ha afectado a todos. Este conflicto se remonta a la década de los 60, donde estallaron problemas entre grupos de extrema izquierda y extrema derecha. La disidencia se debe a distintos factores, como pudo ser el mal manejo del Estado, visto en el abandono a zonas rurales, la poca representación política de izquierda debido a la prevalencia de la campaña anticomunista y los intereses de las élites. Esto resultó en la consolidación de varios grupos paramilitares y guerrilleros, que venían con la intención de generar un cambio en el país herido por la corrupción. E incluso cuando esos grupos buscaban mejorar el país, sus métodos son mayoritariamente extralegales y violentos. ¿Por qué? Bueno, como dijo un miembro del ELN en una entrevista con el noticiero Vice, en Colombia todas las vías legales están acotadas, y el que pretenda hacer cambios estructurales debe hacerlo al margen de la ley. Inicialmente, el conflicto se daba principalmente para subir al poder del país, pero conforme pasó el tiempo, se encontró la rentabilidad en el narcotráfico. Los grupos guerrilleros y paramilitares promovieron entonces la cultura del dinero fácil y la instrumentalización de la violencia, provocando una banalización de la violencia y un deterioro de los referentes éticos de la sociedad, al realizar actos violentos por el beneficio del cultivo de drogas, que luego serían vendidas para mantener los consumos de armas y otras necesidades de los grupos extralegales. Además de esto, la prevalencia del cultivo de drogas para su venta ha sido el causante del desplazamiento de miles de campesinos, que tienen que abandonar sus tierras o morir en ellas, sin forma de defenderse o hacer algo al respecto. Adicionalmente, los grupos militares, paramilitares y guerrilleros han participado activamente en la eliminación de personas activas en la política que no ayudan con sus intereses personales. El conflicto armado en Colombia ha cambiado el país en innumerables formas, con consecuencias en distintos aspectos. Los más importantes han sido la difusión del miedo entre un pueblo desarmado y principalmente inocente, el aumento de secuestros y reclutamiento forzoso por parte de los grupos guerrilleros, aumentando en sí la inseguridad del campesino promedio, una gran cantidad de intentos de leyes y acuerdos para reducir la actividad violenta de los grupos armados, muchos de los cuales han sido poco efectivos, una descentralización del gobierno que trajo su propia cantidad de problemas, el principal siendo el debilitamiento de la acción política frente a la violencia, la apertura económica por el país urbano en detrimento del rural, el auge de tráfico de drogas a otros países por medios extralegales, desplazamiento de campesinos y la creación de centros económicos en las periferias que comenzaron a formarse en la base económica del país, puesto que ésta comenzó a depender de ellas. El conflicto colombiano se ha mantenido favoreciendo a las élites a costa del malestar de los campesinos, impidiendo un crecimiento y desarrollo real de este sector, siendo los más afectados por el conflicto. El mal manejo del gobierno y del accionar del Estado ha llevado al abandono de múltiples zonas rurales, de forma que el narcotráfico o la guerrilla pueden actuar libremente en estos sectores. El surgimiento de grupos de autodefensa, en un principio para luchar contra la guerrilla en lugares donde había presencia del ejército, se convirtieron en grupos paramilitares que favorecían al narcotráfico y a los intereses políticos y económicos de unos pocos, apoyándose en el asesinato, las masacres y el terror. El campesinado sucumbe ante los grupos armados, teniendo que desplazarse, participando en el narcotráfico debido a la falta de oportunidades, siendo víctimas del asesinato y de fuego cruzado entre bandos.
Los grupos armados como las FARC o el ELN, o incluso los grupos de autodefensa, iniciaron como grupos que tenían un ideal justo y valiente, luchando para conseguirle al pueblo lo que el gobierno prometía pero no cumplía. Pero, con el paso del tiempo, se transformaron en grupos con ánimo de lucro individual, donde el narcotráfico pasa de ser el medio para obtener los recursos para cubrir las necesidades del grupo a ser el objetivo de estos, cada vez lucrándose más de la explotación campesina. Además de esto, se intentan excusar los medios con el fin, pero en realidad solamente son, como ya dije, excusas, dichas por personas que creen que están en lo correcto al responder a la violencia con más violencia. Esto, junto a innumerables casos diferentes a lo largo de la historia, lleva a la triste conclusión de que la paz es un ideal que nunca será alcanzado por el ente humano, mientras éste sea un ser narcisista y egoísta, que no mirará más allá de la extensión de su mano y hará todo lo posible por beneficiarse él mismo, sin importar quién es perjudicado por estas mismas acciones. Very end of eternity, the final day has come to an end. It's gone for good. I would then slowly close my eyes and be cuddled by